El alquimista. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 23. Los gatos de San Francisco abandonaron la ciudad a altas horas de la madrugada. Por separado y en parejas, domesticados y callejeros, regordetes y de pelaje suave, de todas las formas, de todos los tamaños, de pura raza y mestizos, de pelo largo y de pelo corto. Todos ellos se deslizaban por las penumbras en una silenciosa oleada felina. Correteaban por los puentes, hervían en los callejones, zancadileaban por los túneles subterráneos de la ciudad y saltaban de tejado en tejado. Y todos se dirigían hacia el norte. Pasaban por delante de aterrorizados juerguistas trasnochadores, transitaban ante decenas de ratas y ratones sin detenerse a devorarlos y ni siquiera se fijaban en los nidos de los pájaros. Y a pesar de que se escabullían en un silencio absoluto, su paso estaba marcado por un sonido extraordinario. Aquella noche, la ciudad de San Francisco resonó con ecos de aullidos primigenios de casi 100.000 perros. El doctor John Dee estaba descontento y un poco asustado. Una cosa era planear y discutir un ataque al mundo de sombras de Hécate y otra, muy diferente, era sentarse ante la entrada de su reino invisible y esperar la llegada de los gatos y los pájaros, a quienes sus dueñas, Bastet y Morrigan, habían convocado. ¿Qué podrían hacer esas pequeñas criaturas contra la magia ancestral de Hécate y de la raza inmemorial? Dee se acomodó en el gigantesco todoterreno negro junto a Senujet, el hombrecillo que supuestamente trabajaba como criado de Bastet. Ninguno de los dos había musitado palabra durante el breve vuelo en el jet privado de Dee, que los había trasladado minutos antes desde Los Ángeles hasta San Francisco. Sin embargo, a Dee se le ocurrían miles de preguntas que hubiera deseado consultar a su acompañante. Con los años, Dee se había dado cuenta de que los criados de los oscuros inmemorables como Senujet no se sentían muy cómodos cuando los interrogaban. Alrededor de las 2 de la tarde, el doctor John Dee llegó a la entrada del mundo de las sombras de Hécate. Llegó a tiempo para vislumbrar la llegada de las primeras criaturas de Morrigan. Los pájaros descendían en picado desde el norte y el este en grandes y oscuras bandadas, batiendo con fuerza sus alas y finalmente se posaban sobre los árboles de Milway. Las aves se amontonaban en las ramas apiñándose de tal forma que algunas de ellas se resquebrajaron hasta partirse del preso que sostenían. En las horas siguientes llegarían los gatos, las criaturas de Bastet. De repente comenzó a manar un río de pelusa felina desde las sombras, y después toda la masa de gatos se detuvo ante la entrada del mundo de sombras. Dee miró por la ventanilla del coche. No lograba ver el suelo. Hasta donde la vista le alcanzaba, todo estaba cubierto por un manto de gatos. Miraba hacia donde mirase. Por fin, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a bañar el horizonte oriental, Senujet extrajo una pequeña estatua negra de la bolsita que llevaba colgada al cuello y la colocó sobre el salpicadero del coche. Era la escultura egipcia de un felino maravillosamente tallado de la medida de un dedo meñique. «Es la hora», comentó en voz baja. De repente,
Los ojos de la estatua se encendieron y brillaron de un rojo intenso. «Está en camino», dijo Senujet. «¿Por qué nos hemos atacado antes, mientras Hécate dormía?», preguntó Di. Aunque se había pasado siglos y siglos centrado en el estudio de los oscuros inmemoriales, Di se estaba dando cuenta de que en realidad sabía muy poco sobre ellos. Pero le consolaba el hecho de saber que la raza inmemorial a su vez sabía muy poco sobre los humanos. Senujet agitó la mano y comenzó a realizar gestos a las bandadas de pájaros y a los gatos. «Necesitábamos a nuestros aliados», explicó con brevedad. Di asintió y supuso que Bastet estaría paseándose por los diversos mundos de sombras que rodeaban el mundo humano. La aversión al hierro que sentía la raza inmemorial significaba que ciertas comodidades modernas como los coches o los aviones estaban completamente fuera de su alcance. Por eso necesitaban a agentes como Di y Senujet. En ese instante, los estrechos labios de Senujet esbozaron una sonrisa. Pese a que no lograba avistarlos, sentía cómo los pájaros revoloteaban entre las copas de los árboles. 500.000 de cabezas, incluso puede que más, desviaron sus miradas hacia el oeste. Di miró a occidente, donde todavía reinaba la noche. Al principio Di no distinguía nada entre las penumbras nocturnas, pero poco a poco comenzó a diferenciar una figura que se acercaba desde los altos cielos. Distinguía la figura solo porque ocultaba las centelleantes estrellas. Morrigan estaba a punto de llegar. Di sabía que en el corazón de cada leyenda había un ápice de realidad. Al mirar hacia arriba, observando la pálida criatura aparecer desde el oeste con su enorme abrigo negro de plumas de cuervo extendido tras ella como gigantescas alas, Di supo que ese era el origen sobre el que se basaron las diversas leyendas vampirescas de Nosferatu. Durante el transcurso de su longeva vida, Di había conocido a vampiros, pero ninguno de ellos resultaba tan aterrador como la diosa cuerva. Morrigan aterrizó justo enfrente del Hammer. Antes de que se posaran a sus pies sobre el suelo y plegara su peculiar abrigo, los felinos comenzaron a dispersarse, dejando un claro para que ésta se aposentara. Su rostro blanquecino era lo único que podía distinguirse en la penumbra. La mirada de color azabache había cobrado la negrura de la noche y sus ojos se asemejaban a 2 agujeros quemados en un papel. Los gatos comenzaron a gruñir y a maullar. Un rugido estremecedor recorrió el ambiente y de pronto Bastet salió de entre las sombras. La diosa gata lucía los típicos trajes blancos de algodón de una princesa egipcia y en su mano sujetaba una lanza de su misma altura. Avanzó entre el mar de felinos que se apartaban a su paso. Dirigiéndose hacia Morrigan con un aire dominante, se inclinó ante la diosa cuervo. «Sobrina, ¿es la hora?», ronroneó. «Así es», respondió Morrigan, devolviéndole el saludo. Deslizando su capa hacia atrás, la diosa dejó al descubierto un espectacular arco que se utilizaba en el medioevo y que pendía de sus hombros. Cogió el arco e hizo una muesca con una flecha que extrajo de la aljaba que llevaba en las caderas. Después, las 2 oscuras inmemoriales se volvieron a la vez, corrieron en dirección al aparentemente infranqueable arbusto y lo atravesaron con un enorme salto. Los felinos y los pájaros siguieron sus movimientos. «Ahora empieza», dijo Senujet con un tono de voz alegre, y reuniendo sus armas, 2 espadas egipcias en formas de media luna, se apeó del coche. «O acaba», pensó en sus adentros el doctor John Dee, pero prefirió guardar sus miedos para sí. La cofradía del mal
decidida está, con sus artilugios y poderes, el Códex rescatar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.